sé si me reconocen, prefería hacer un live y contarles un poquito algo súper interesante. Bueno, esto que ven acá, no sé si lo llegan a ver, Leónidas Colapinto, todos en boca de todos. Franco Colapinto, el que ven acá, lo conocen, corredor de carreras, para mí el número uno, le tenemos mucho cariño acá en Inmobiliaria Imar. Tengo una historia muy interesante para contarles. La pregunta es, vieron que hace muy poco fue el Día del Padre, todos conmocionados por nuestros padres o los que formaron esa figura paterna. Y ahí recordé que tengo una historia muy interesante para contarles. La pregunta es, ¿el papá de Franco Colapinto fue un buen padre? Bueno, ahí yo les voy a responder esta pregunta, por lo menos mi experiencia personal. Tuve el honor, hace muchos años atrás, como les puedo mostrar acá, tuve el honor de conocer al abuelo de Franco Colapinto y a Abel también, al papá de Franco Colapinto, y la experiencia fue hermosa. ¿Por qué? En ese momento, Franco, chiquito, tendría, sí, 14 años, cuando recién arrancaba su carrera allá en Europa. ¿Qué pasaba? Leónidas, un señor grande en ese momento, abogado, una persona sumamente culta, venía a la inmobiliaria, él tenía un departamentito acá, yo estoy en el pasaje Anasagasti, frente al Alto Palermo Shopping, y nosotros se lo administrábamos. ¿Qué pasaba? Él venía por su renta, venía con su paso apaisado, tranquilo, porque una persona grande, abogado, letrado, muy capacitado, sumamente lector, culto. Tengo 2 libros que me regaló, tuve el honor y me los dedicó. Hermoso, acá les muestro. Leónidas, un amor. Leónidas Colapinto, el abuelo de Franco. ¿Qué pasó con su paso apaisado, su ternura de alguna forma? Venía, se sentaba, charlábamos un montón. Siempre charlábamos de política, a él le gustaba mucho charlar de política. Nos quedábamos un rato largo, se sentaba en el sillón, en uno de los sillones que si quieren después se los muestro, y me contaba que tenía un hijo. No charlaba muchos de ellos, era muy reservado con su vida privada, pero sí con un hijo y un nieto, uno de sus nietos que era Franco. Y que en este momento estaba sumamente ocupado y pensando en la Fórmula 1. En ese momento Franco todavía no era nada, o sea, no era tan conocido como lo es hoy. ¿Y qué pasó? Leónidas charlaba de diferentes cosas que tenían que ver con la cultura, mayormente. Él es de Bahía Blanca, era de Bahía Blanca, falleció hace un año, era de Bahía Blanca, entonces, bueno, nada, cada vez que venía se sentaba, charlábamos un rato largo. Y acá, particularmente, trabajaba, uno de los chicos que trabajaba conmigo, era Federico Barreiro, que también era piloto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Leónidas se hizo más grande y ya no podía viajar, le costaba viajar a Leónidas, vino Abel. Y Abel, cada vez que venía a recibir la renta, hablaba de su hijo. Y que él estaba preocupado, era todo rápido, él quería todo rápido, Abel, y atareado para poder hacer sus quehaceres, venía a Capital Federal, a Buenos Aires, a buscar la renta de Leónidas, su papá, para viajar a Europa, porque quería ir a ver a su hijo. Él siempre hablaba de Franco. Y en ese momento Franco, miren que no era nada, yo no entendía nada de Fórmula 1, no entendía absolutamente nada, pero acá trabajaba Federico Barreiro, que es piloto, todavía es piloto, es joven, ya está medio retirado, pero sigue siendo piloto, y él lo conocía a Franco, porque en el medio se conocía, pero estamos hablando, el primer libro, de Leónidas, el primer libro es del 2017, el que me firmó, muy cariñoso Leónidas, que todavía venía a la inmobiliaria, y el segundo libro me lo firmó en el 2018, el abuelo de Franco. Y después de eso ya empezó a venir Abel, que se iba, son estas historias que compartíamos con Federico Barreiro, que ya conocía más de fórmula, de autos, porque también era piloto, Federico Barreiro, y entonces, bueno, nada, se quedaban más tiempo charlando, yo compartía el momento con ellos, pero era particularmente, me acuerdo, memorable la situación de vivir que Abel estaba preocupado por el hijo que lo dejaba solo allá en Europa, y yo decía, bueno, tranquilo, va a estar todo bien. Me dice, no, bueno, vos no sabés lo que yo estoy viviendo allá, le estamos pasando, era como todo remar, hablan otros números, él estaba preocupado por el dinero también, por su situación, de cómo iba a ser, pero todo muy lindo, gente muy buena, gente muy linda, la verdad que hemos compartido momentos o charlas rápidas, porque él era como muy práctico y siempre estaba ocupado y preocupándose por el hijo, así que si la pregunta es, ¿fue un buen padre? 100% creo que sí, pensaba todo el tiempo en el hijo, en Franco, él le decía Franquito, y siempre compartían estas conversaciones mayormente con Federico, que se quedaban charlando por la Fórmula 1, por los proyectos que tenían. Pero en ese momento, imagínense, Franco tenía 14 años, el papá Abel venía acá a la inmobiliaria
para llevar plata para allá, o no sé lo que hacía, pero sí me acuerdo que venía a ayudarlo al papá, que ya no podía viajar, Leónidas, y bueno, nada, la verdad una relación divina, son un amor, los felicito, se lo recontra merecen, siempre preocupado por su hijo, por el bienestar, por la situación, de cómo estaba, de dónde estaba, por ahí le juntábamos algunas cuestiones acá y nada. Así que esa fue mi experiencia con la familia Colapinto, hermosa de Bahía Blanca, por lo menos Leónidas, que ya después no pudo venir más, así que se lo extraña. Súper agradecida por los libros firmados de él, una persona sumamente culta, muy reconocida en el ámbito de la abogacía, de letrado, sumamente reconocido. Y bueno, un placer, quería compartir esta experiencia con ustedes, contarles que si en algún momento dudaron de lo buen padre que fue, siempre estuvo preocupado por su hijo, por la experiencia que vivió, o por lo menos esa fue mi sensación siempre que vino a la inmobiliaria. Bueno, nada, los esperamos acá por Buenos Aires cuando quieran. Obviamente le pedí que venga a tomar un café, pero me imagino que debe estar recontra ocupado, a mí con 20 millones de cosas. Si tengo el honor, les realizaré un vivo para compartirles con Abel. Un placer enorme, gracias por compartir conmigo. Acá estoy con Maggie, no sé si Maggie tiene alguna pregunta para hacerme. También Maggie compartió esta charla conmigo y ¿quieres ponerte el micrófono? Aprovechar que estamos en vivo. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? A ver. No, preguntarte si... ¿Quieres sentarte ahí? Bueno, dale. Estábamos charlando hasta recién de Leónidas Colapinto, que fue, para los que no estaban en el LIB, que fue un cliente mío. Leónidas es el abuelo de Franco, de Bahía Blanca, un letrado muy reconocido. Les cuento un poquito nuevamente para los que no... Les presento a Maggie. Hola. De la inmobiliaria también, acá en Buenos Aires, Capital Federal. Como yo siempre les digo, trabajamos con muchísima gente del interior del país y muy importante la transparencia y demás. Y uno de ellos, uno de mis clientes fue Leónidas Colapinto, el abuelo de Franco. Era un letrado muy reconocido en Bahía Blanca también, escritor, una persona sumamente culta, cada vez que venía hablábamos mucho de política, que le gustaba también. Se sentaba en el sillón, charlaba, bueno, y cuando ya se volvió más grande, claramente porque se volvió más grande, le costaba viajar, venía Abel, que es el papá de Franco, un amor, siempre estaba preocupado por el hijo. No sé si se apagó la tele, estaba Franco por ahí. Ah, bien. Estaba preocupado. A ver, vamos a mover acá. Venimos para acá, si querés. Estaba preocupado por su hijo, que estaba en Europa, que tenía 14 años. Siempre venía a ver acá preocupado y hablaba del hijo y bueno, nada, la verdad es que nosotros lo recibimos súper bien, o sea, súper cálidas, pero en ese momento Franco no había arrancado con Fórmula 1, estaba así, era más fácil para ellos acercarse por la parte económica a la Fórmula 1 desde Europa y no acá desde Argentina, por eso se fue a vivir allá. Pero me acuerdo que era una persona sumamente divina, humilde, tranquila, hablaba siempre de su hijo Abel, que hablaba de Franco y que estaba preocupado por Franquito, allá por el 2019 ya empezó a venir Abel, creo, 2020. Bueno, así que un amor. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué se siente trabajar con gente del interior y que bueno, poder recibirlos, poder atenderlos, que dentro de la oficina es muy importante que la gente se sienta acogida y protegida? Estás moviendo el... Ay, perdón. Que la gente se pueda sentir protegida, acompañada, teniendo a su familia lejos. Sí. Y bueno, y qué se siente después de muchos años poder reconocer que esta persona pasó por acá. Ay, hermoso, hermoso. No puedo creer que llegó tan lejos porque ellos realmente se lo merecen. Yo no tuve el honor de conocerlo a Franco, ya te digo, cuando vino Abel contaba de su hijo, que después se volvió Franco Colapinto, el reconocidísimo Franco Colapinto, pero en ese momento, nada, era un luchador, era uno más de los tantos que querían llegar. Y bueno, nada, la verdad es que Leónidas, que fue el abuelo, que fue a quien más yo conocí, después lo conocimos a Abel, Leónidas era una persona sumamente culta, lectora, un letrado muy reconocido en Bahía Blanca, como ya les dije antes. Venía tranquilo, se sentaba ahí, hablaba de su nieto, pero no era como un proyecto de ellos. Y Abel lo mismo, para Abel era todo en su vida, porque no paraba de hablar de Franco. Yo no entendía nada de Fórmula 1, el que entendía acá era Federico Barreiro, que ex piloto, en realidad sigue siendo piloto, pero por la edad ya no le permiten manejar por ahí como le hubiera gustado. Pero Barreiro, que entendía más, se quedaba más tiempo hablando con Abel, el papá de Franco, y siempre sumamente humildes, divinos, la verdad, se merecen todo, se merecen todo. No tuve, reitero, no tuve el honor de conocerlo a Franco, pero sí al papá y al abuelo.
al abuelo por sobre todo. Abel, cuando hablo, es un amor. De hecho, cuando falleció, que me enteré ahora, que falleció hace un año, Leónidas, le mandé un mensaje a Abel, me lo contestó enseguida, en el mismo momento. Yo digo, Abel, gracias por contestar, es humildad, un amor. La verdad es que un amor que es humildad, porque sé que debe estar a 1000 con 20 millones de cosas, prensa, tratando de lograr cumplir con el objetivo, ¿no? Y se le nota a Franco esa humildad también, que la recibe de parte de la familia. Se lo nota a él, esa humildad, esa sencillez, carisma innato. Bueno, transmito lo mismo que recibimos hoy desde la pantalla, recibí lo mismo acá desde sus parientes. Así que, bueno, esa experiencia fue muy linda. Y lo mismo acá, quien quiera venir del interior del país, estamos en el Alto Palermo Shopping, frente al Alto Palermo, trabajamos muchísimo con gente del interior del país, manejamos los códigos que necesitan, estamos para ayudarlos. Para acompañarlos sobre todo, porque se sienten inseguros, no conocen. La verdad es que ellos necesitan como cierto acompañamiento porque es como la jungla. Vos les preguntás por Buenos Aires y te dicen, es la jungla. Y tienen a sus tesoros acá, los traen, y bueno, nada. Eso. Cuando te dicen eso, cuando te dicen que Buenos Aires o que Capital es una jungla, ¿qué tratas de hacerles entender a ellos como clientes dentro de la oficina que no es así? ¿Cómo los puedes ayudar para que se sientan más alojados? Bien. Primero los ubicamos en zonas donde se sientan más acompañados, que haya muchos chicos del interior. ¿Cuáles son esas zonas? Pueden ser Palermo, Barrio Norte, que delimitan, porque Palermos hay muchos, pero Palermo me refiero a zona Botánico, zona Palermo Sojo, que vendría a ser lo que es Scalabrini Ortiz, hasta Córdoba, ese radio dentro de Santa Fe, Córdoba y Scalabrini Ortiz. Ese radio también puede ser un Palermo que vendría a ser desde Avenida Pueyrredón hasta Santa Fe y Coronel Díaz, por donde estamos nosotras. Puede ser también Recoleta, una zona que alberga muchísima gente del interior del país. De hecho, la gente del interior del país elige muchísimo la zona de Recoleta para albergarse por un tiempo. No sé si después se sienten cómodos y compran. Y si no, también están comprando, no lo voy a negar, están comprando ahora mucho en Núñez, Saavedra, como venimos hablando. Pero sí, nada, somos el foco de lo que la gente del interior busca, de nuestros clientes que buscan mucho la tranquilidad y la confianza de saber dónde están dejando la plata, dónde están dejando a sus hijos, que es el tesoro más preciado que tienen, que es un poco lo que les vengo a transmitir hoy de Abel, de la preocupación que él tenía por Franco, dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo, el objetivo que tenían en común. Bueno, era un poco eso. Y bueno, nada, que se acerquen, que vengan por la inmobiliaria, que los vamos a asesorar, que nos pueden escribir. Estamos, como les reitero, frente al Alto Palermo Shopping, en el pasaje Ana Sagasti, y si no, nos pueden escribir por WhatsApp y preguntarnos sus dudas, y estamos acá para ayudarlas en lo que necesiten, ayudarlos. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias, María, a vos, un placer. Un saludo. Gracias, los esperamos. Espero que les haya gustado.